Ok, hola, pues vamos a grabar a partir de ahora y básicamente la idea es hacer una revisión de contenidos, de qué fue lo que se asimiló en el grupo 1, qué fue lo que se asimiló en el grupo 2 y que podamos generar una especie de consenso hoy, breve, yo no creo que nos tomemos más de una hora, y en base a ese consenso yo poder elaborar el examen hoy. ¿Okay? Esa es un poco la idea. Entonces, previamente hemos hecho dos tareas. Una fue generar contenidos sobre lo que se ha valorado cada grupo, qué es lo que siente que cada grupo ha visto en la práctica. ¿Okay? Eso es lo que básicamente cada quien ha hecho, han hecho listas. Y entonces la estamos leyendo. Básicamente Sandra comentaba que test ortopédicos, hombro, rodilla, cadera, columna, ¿cierto? Diagnóstico diferencial, aprendimos un poco a hacer lo que es el diagnóstico diferencial, tratamientos de control motor, tratamientos también para síndrome de dolor miofacial o punto gatillo. Lo que era el razonamiento clínico, lo que era el uso del signo clave, uso de tracción, mencionó ella como técnica de tratamiento en columna, me imagino, y el grupo 2 tuvo en particular énfasis en cómo valorar y cómo abordar alteraciones propioceptivas. El grupo 1 no dimos tiempo de ver eso. Básicamente eso se hace reproduciendo posiciones en el espacio. Es decir, el balance es lo que todos vemos como los típicos ejercicios que uno ve de ojos cerrados, parados sobre una plataforma inestable, es un ejercicio de balance. Pero si yo estoy pidiéndole a una persona que señale un punto en el espacio y que lo vuelva a señalar el mismo punto y yo trato de ver en qué grado de error esa persona pudo reproducir la posición en el espacio, es ahí donde medimos la propiocepción, porque la propiocepción realmente es la capacidad de una articulación a través de sus receptores de percibir la posición en el espacio. Entonces, básicamente se hace con cinta métrica, con láser también se hace, o sea, tú le pones un láser a la cabeza, en un casco a una persona y le pides a la persona que ponga una posición, puede ser, por ejemplo, con ojos abiertos, y después le dice que con ojos cerrados vuelva a colocar la posición y la persona de repente te pone una posición que no era la inicial y tú mides la distancia entre una posición y la otra. Entonces eso lo puedes hacer con cintas métricas, con goniómetros, con láser, goniómetros, con inclinómetros. O sea, cualquier medida que te dé una ubicación espacial. Una ubicación espacial que tú lo puedes hacer con cinta métrica, con inclinómetro, con goniómetro. Y esa es la forma de valorarlo y esa es la forma de tratarlo, a través de la reproducción de posicionamientos en el espacio de una articulación. Y por supuesto que la propiocepción es necesaria para el balance. Si yo no tengo buena propiocepción, voy a tener balance, voy a tener un mal balance, pero digamos que la propiocepción es uno de los ingredientes del balance y no es su único ingrediente. O sea, es como una sopa, o sea, yo necesito pasar una sopa de cruzado, no sé si aquí hacen sopas de cruzado, ¿no? Con varias carnes, una de pollo, carne, ¿cómo la llaman aquí? Trifásica. Una trifásica tú necesitas por lo menos pollo, carne y pescado, necesitas mezclar las tres cosas. Entonces, para una trifásica, tú con pollo no vas a hacer una trifásica, ¿ok? Entonces, con propiocepción no sacas balance, no puedes, porque es uno de los ingredientes, pero no es el único. Para tú tener buen balance no solamente necesitas buena propiocepción, sino que además necesitas tener buenos vestíbulos, o sea, tienes que tener esos oídos limpios, no solo no los oídos, sino realmente los canales semicirculares, ¿okay? Esos canales tienen que estar libres, no deben haber otolitos por ahí. Tu cerebro tiene que hacer un buen procesamiento de la información. Si tienes un problema cortical en la zona vinculada al equilibrio, pues tú vas a tener mal equilibrio. No importa que tengas buenos vestíbulos, tienes buena propiocepción, tienes buena visión, porque para el equilibrio necesitas visión, tienes además unos buenos propioceptores. No todos los propioceptores son importantes en el balance, hay unos que son más importantes que otros. Los del tobillo, los de la planta del pie, los del cuello son muy importantes. Y las otras articulaciones ayudan, pero digamos que
La propiocepción clave se da en pies, tobillo, cervical. Algunos autores hablan de la articulación temporomandibular, dicen que tiene importancia en el balance. Pero en general necesitas el pollo para una trifásica, necesitas la propiocepción para hacer un buen balance, pero no es suficiente. O sea, necesitas otros ingredientes, vestíbulo, propiocepción de distintas articulaciones, buena visión, porque si tú no tienes buena visión, evidentemente que también vas a tener problemas de balance. Eso es básicamente lo que uno necesita. Entonces, no es lo mismo reeducar el balance que reeducar la propiocepción. Si tú quieres hacer ejercicios propioceptivos, básicamente son reposicionar la articulación en un punto y volverla a reposicionar y volverla a reposicionar. En el balance son ejercicios más complejos donde de repente quitas la visión de la persona o alteras el estímulo en los vestíbulos y le pides a la persona que mueva rápido la cabeza, pones superficies amortiguadas sobre los pies que te va a disminuir la información propioceptiva que viene de los pies. O sea, tratas de quitar información. En el balance tienes como más opciones, como que tú apagas distintas cuñas para ver cómo funciona el equipo. Ahora te va a quitar la vista, ahora te va a quitar el vestíbulo, ahora te va a quitar la propiocepción del cuello, ahora te va a quitar la propiocepción de los pies. El balance es como más complejo. La propiocepción, si tú estás educando la propiocepción del tobillo, es solo el tobillo. No metes la vista, no metes el oído, simplemente ver si la persona puede reposicionar el tobillo en la misma posición, en la misma posición, en la misma posición. Entonces, esa es la gran diferencia. El grupo 1 no hizo práctica de eso porque no tuvimos muchos casos en eso, pero el grupo 2 sí que hizo un par de prácticas con varios pacientes. Entonces, bien. Pero todos vieron test ortopédicos, todos hicieron diagnóstico diferencial y casi siempre hacíamos los mismos diagnósticos diferenciales. O sea, en fisioterapia la cantidad de categorías diagnósticas es mucho más sencilla que quizás en la medicina, pues. O sea, porque son menos las categorías diagnósticas. No por eso quiere decir que es más sencillo, sino que son menos las categorías diagnósticas. Entonces, vamos a tratar de mencionar y recordarnos todos cuáles fueron las típicas categorías diagnósticas cuando evaluamos a un paciente. Sí. Lo más común, en mi caso casi todos mis pacientes fueron en lesión de tobillo. ¿Y esa lesión de qué tipo es? De 15. También me llegó... Vamos a ponerle una gran categoría. Esguince entra... Estamos tratando de ver las cajas grandes, ¿no? De repente... lesión de tejido blando, ligamento. Lesiones de tejido blando, ok. Porque el otro paciente era un pinzamiento también de ligamento. También me llegó un paciente que tenía... Fíjate, esta caja la pudiéramos meter en una caja grande que la pudiéramos llamar inestabilidad, por ejemplo. Pues sí, porque... Fíjate, vamos a ver. Tú me puedes decir sí o no. En la inestabilidad, tú puedes tener una articulación que no es estable por varias razones. O sea, por ejemplo, si yo tengo un problema, tuve un desgarro de un ligamento, esa articulación no va a tener buena estabilidad. ¿Sí? Pero si el manguito rotador está inhibido en ese paciente tampoco va a tener buena estabilidad del hombro. ¿Okay? Entonces, la estabilidad se da por tres estructuras: la estructura pasiva, la estructura activa y la estructura del control motor. Entonces, si tú tienes una lesión cápsula ligamentosa, tú vas a generar inestabilidad en esa articulación. Si tú tienes una lesión, el músculo está atrofiado, tiene sarcopenia, tiene un problema, es muy laxo el músculo, es muy flexible o es muy rígido, ese músculo va a tener un problemita, muscularmente hablando. Pero luego, si la persona, su coordinación cortical no genera un buen control motor, la persona también puede tener un problema de estabilidad. O sea, entonces tienes el control motor, el músculo, la actividad muscular y la parte cápsulo ligamentosa. Las tres cosas dan problemas de estabilidad. ¿Okay? Problemas de estabilidad y que uno lo puede denominar una inestabilidad, un esguince, una luxación. Puedes tener varios nombres, pero detrás de ese nombre de esguince o luxación lo que hay es una pérdida de la estabilidad. ¿Sí?
¿Qué otro podemos mencionar? ¿Qué otra categoría diagnóstica podemos mencionar? En mi caso, atendí 2 pacientes de lesión de menisco. Y de tobillo sí muy poco, pero sí, que fue con Gabriel Barreto, no, o sea, no, le estábamos haciendo movilización con movimiento porque a lo que llegamos fue que tenía como una desalineación, tenía problemas con el movimiento, con la mecánica del movimiento. Y ya los otros 2 fueron de lesión de menisco. Bueno, en mi caso yo también tuve pacientes con problemas de estabilidad, uno en hombro y otro en tobillo. En tobillo también era de inestabilidad lateral y en hombro también había estabilidad. Ese de estabilidad de hombro era debido a qué tipo, qué tipo de estructuras crees tú que tenía ese paciente de problema de hombro? Bueno, la estabilidad de hombro, ya sabemos que eran los componentes pasivos, como ligamentos, las estructuras articulares ahí, y los activos que son, y los estabilidad dinámica, que son ya los músculos como tal, y como lo es el manguito rotador. Cuando el manguito rotador está, por decirlo así, de una forma débil o algo, pierde obviamente la estabilidad. Y por ejemplo, en el caso del paciente, era una inestabilidad posterior. Y bueno, el razonamiento que yo concluí fue que se daba por los rotadores internos que estaban cumpliendo bien su función, lo que hacía que el paciente tuviera una estabilidad cerebral, ya que pues estabilizan la parte posterior, sobre todo el subescapular. Entonces, digamos que pensando en ese modelo de estabilidad que viene por el sistema pasivo, activo y de control motor, en tu paciente era más un problema de la parte activa, de la parte muscular y quizás del sistema del control motor, ¿ok? Que es como distinto. Ok, entonces, por ejemplo, la lesión meniscal la pudiéramos meter dentro de problemas articulares, ¿sí? Como viendo que pueden haber problemas de tipo extraarticular y puedes tener problemas de tipo intraarticular, ¿ok? Profe, entonces un pensamiento entraría en las dos. Sí, un pensamiento lo podemos ver como algo más, sí, mixto, intra, extra, sí, porque es algo de afuera que se está metiendo adentro, donde no debería estar. Entonces, pues sí, es algo ahí en el medio, ¿sí? Pongámoslo como intraarticular, por ponerlo arbitrariamente. Estamos hablando aquí de pinzamiento de tobillo, no pinzamiento subacromial. O sea, ella está pensando, creo yo que está pensando, en el pinzamiento de tobillo, donde la cápsula se introduce dentro de la articulación. Entonces, la lesión de menisco, el pinzamiento, todo eso son lesiones intraarticulares. La lesión de rodete, todo eso es intraarticular. Y a nivel extraarticular digamos, no dentro de la articulación, sino en la parte cápsulo ligamentosa, ¿qué problemas puede haber ahí? Pensamiento en ligamento. Pensamiento en ligamento. ¿Qué otras cosas? Que no sea que algo... Llegando a IDE, un paciente que tenía una bursitis, pero fue el único caso que atendimos como tal. Bien, la bursitis es un buen ejemplo. Inflamación en una bursa. Y bueno, ¿y por qué se inflama la bursa? Por muchas razones, pero la bursa se inflama y la podemos ver como algo, digamos, no intraarticular. ¿Okay? ¿Qué otra cosa pudiéramos ver como un problema cápsulo ligamentoso que no sea algo que se introduce en la articulación? Algo muy sencillo. ¿Ah? Profe, que sí, cuando los tejidos, por ejemplo, en la luxación, cuando los tejidos blandos pierden como la parte elástica, que se quedan como distendidos. Entonces, puede haber, por ejemplo, déficit en la movilidad, o sea, por ejemplo, un hombro que se congela, una articulación que se rigidiza, que se genera una contractura cápsulo-ligamentosa, y podemos ver eso en el hombro congelado, en una rodilla postoperatorio que después de la cirugía no tuvo una buena movilización y la rodilla se queda con un patrón capsular. Entonces, todo lo que tiene que ver con hipomovilidad, hipermovilidad, con patrones capsulares, lo pudiéramos introducir ahí con problemas de disfunción articular. Incluso la inestabilidad, como es un tema grande, pues sabemos que puede haber inestabilidad pasiva, activa de control motor, pero
gran parte de las inestabilidades vienen por problemas articulares, pues vienen por problemas de lesión capsuloligamentosa. ¿Qué más podemos agregar en esta lista? Síndrome de dolor miofacial, ¿cierto? Sí. Pues yo sé lo de la disfunción fibromatoria, Síndrome facetario. Eso lo podemos poner como intraarticular también, ¿sí? Síndrome facetario, o sea, algo se introduce dentro de la articulación. Eso es lo que significa un síndrome facetario. O sea, el menisco se pellizca, la cápsula se introduce. O sea, el síndrome facetario es cuando la cápsula o el menisco se salen del sitio ideal y se pellizcan por la faceta. Entonces eso es lo que realmente es un síndrome facetario. ¿Qué más pudiéramos agregar? Ahora, un paciente con periodontitis. Ok, entonces las periostitis, podemos crear otro ítem que pudiera llamarse entenosopatías, que ese es como el nombre grande genérico. Las entenosopatías son ese tipo de patías o patologías en la parte periarticular, ¿sí? En las zonas periarticulares. Entonces, ¿qué cosas se pueden inflamar ahí? Tendones, vainas, el epitendón, o sea, todo lo que, los distintos niveles, vamos a poner cosas, ejemplos concretos, un de Kerbein, por ejemplo, una tenosinovitis de Kerbein, una tendinitis aquiliana, una tendinitis cuadricipital, o sea, cualquier tipo de tendinopatías o tenosinovitis, ¿sí? Eso entra en el Sí, en el rubro de entenosopatías entra todo eso. O sea, cualquier cosa con el tendón, con la vaina del tendón, con el epitendón, todo eso entra dentro de un rubro que se llama entenosopatías. Edwin tenía tendinitis. Pues a mí me dio un paciente con epicondilitis, pero nada más fue una sesión. Ok. ¿Se acuerdan? Sí. Tiene 15 años y es beisbolista. Ajá. Y acaba de sufrir la lesión, Claro. pero no fue nada. Y el día que llegó con el codo hematizado. Ya. Y lo tenía rojo y lo tenía súper caliente, entonces solo le pude hacer como drenaje linfático y creo que movilizaciones, no me acuerdo muy bien, porque tenía mucho dolor. Ok. No, en el entrenamiento hizo un mal movimiento. Epicondilitis. O sea, todos los test. Todos los test Hay deportes que vienen siendo como factores de riesgo para desarrollarse. Sí, pero es que tienes que entender que es un chico que tiene 15 años, pero llega practicando fútbol desde los 4, béisbol desde los 4 años, está en una liga, en un equipo regional, con campeonatos desde temprano. La gente ha llegado bastante de veces. Bueno, yo voy a tratar de resumir un poquito. Tomando un poquito tu palabra, Dilcia, tenemos cosas que son inflamatorias o tenemos cosas que son más mecánicas, ¿sí? Cuando tenemos procesos inflamatorios, es como complicado evaluar a los pacientes, lo hemos visto, que, bueno, ¿y qué hago? Todo sale positivo, ¿ok? Entonces, eso hay que tenerlo presente cuando estamos valorando un paciente, cuál es su mecanismo. Entonces, pudiéramos pensar en 3 grandes mecanismos: mecanismo de entrada, mecanismo de procesamiento y el mecanismo de salida. El mecanismo de entrada es problemas que vienen por los receptores, problemas porque algún receptor se satura de información. Por ejemplo, mucha nocicepción, tienes un problema mecánico, tienes un problema nociceptivo, eso sería un problema donde la base del problema está en la entrada. Pero luego puedo tener un problema donde está más bien en la salida. Por ejemplo, ¿cuáles son las salidas típicas que tenemos?
Una es el sistema autónomo. O sea, si tú tienes, por ejemplo, una extremidad que suda mucho, que tiene una vellosidad alterada, o tiene la piel muy seca, tiene la piel que se resquebraja, tiene una zona que está muy roja o muy blanca, tienes problemas vasculares autonómicos en la zona, típico ejemplo, una distrofia simpático-refleja, o lo que se llama un dolor regional complejo de hombro, o sea, un problema donde el sistema autoinmune se involucra. O, por ejemplo, una persona que te dice que el dolor se dispara cuando hay alto nivel de estrés. Entonces, asociado al sistema autónomo. O incluso los problemas de control motor se pueden ver como problemas de salida, porque el control motor es una salida, es una eferencia. Entonces, si tú tienes un problema de control motor, tienes también un problema con la salida, de un problema que tiene un mecanismo de salida, de entrada, o puedes tener un problema que tiene un mecanismo de procesamiento. El problema de procesamiento es cuando una persona, por ejemplo, catastroficia, tiene miedo al movimiento, kinesiofobia. Entonces, en esos casos es el sistema medular, es la corteza, es la conciencia, es la emoción que genera rol en el problema del paciente. ¿Okay? Que genera como un rol central ahí. Entonces, no es lo mismo como tú vas a evaluar a un paciente que tiene un problema de entrada, un problema de salida o un problema de procesamiento. ¿Cómo evaluarían ustedes a alguien que tiene un problema de procesamiento, por ejemplo? Con cuestionario. Cuestionario de kinesiofobia, catastrofización, kinesiofobia. Ahora, ¿cómo evaluaría yo a un paciente que tiene problemas de entrada? Pero ahí pudiéramos decir depende. ¿Será que vamos a evaluar igual un problema de entrada inflamatorio? Porque eso también es entrada. Inflamatorio igual que un problema mecánico. ¿Será igual? ¿No? Incluso un paciente inflamatorio pudiera no poderlo evaluar ese día. No lo puedo tocar, no le puedo hacer nada. Entonces, evidentemente que el problema de entrada inflamatorio se evalúa distinto a un problema mecánico. Salud. En el problema mecánico, ¿qué quiero buscar yo? Apagar y prender el dolor. Entonces, los típicos test de provocación y alivio. Quizás los que aprendieron en la práctica como test por ejemplo, yo puedo hacer un tratamiento como test. Por ejemplo, una movilización con movimiento. Le quita el dolor, es el tratamiento, y el problema es un problema de fallo posicional o un problema articular que tiene como un problema de ajuste ahí y que yo lo estoy como que recolocando en su sitio, por decirlo de una forma un poco inocente, y el sistema, cuando recibe esa información, el sistema funciona mejor. ¿Okay? Entonces, ese es un ejemplo de mecánico. Por ejemplo, Job, ¿te acuerdas de Job? La niña Grey que tenía un problema con la patada Job. Ahí le buscamos hacer en posición de flexión un estímulo hacia la rotación tibial para ver si el dolor se iba con ese estímulo de rotación tibial. ¿Y si se le iba? Entonces, en ella, aunque ella tenía, no sé si te acuerdas de ella entraba con inflamación, las primeras veces entraba con inflamación, pero al principio era difícil evaluarla a ella. Los test ortopédicos salían positivos, ¿cierto? Pero realmente, ¿cómo evolucionamos con ella? Haciendo cosas de función, de movimiento, de fallo posicional, de movilización con movimiento. Y bajando el nivel de entrenamiento, porque en verdad ella se pasaba. Tenía un nivel de entrenamiento muy fuerte y mecánicamente tenía alteraciones. Entonces, ella era una paciente mixta, tenía problemas de tipo inflamatorio vinculado a procesos mecánicos que no estaban resueltos. ¿Y la técnica de muelle entra para evaluar un problema mecánico? Sí, sin duda. Sin duda, sin duda. Es difícil en fisioterapia. La mayoría de los test son tratamientos, la gran mayoría. La gran mayoría. Bien, entonces, eso nos deja en, digamos, categorías ortopédicas clásicas que hemos aprendido durante toda la carrera y, digamos, formas de evaluar que tienen que ver más con los mecanismos. Si el mecanismo del problema es un problema de la entrada, de la salida o del procesamiento. ¿Qué más se acuerda? Sí, señor. Sí, señor. Puedes tener de los tres. Sí. Porque yo mi paciente tenía los tres. Los tres. Sí.
pero también tenía la parte mecánica ahí, Ujú. y la parte de salida también con lo de control motor. O sea, yo ya vi un problema de los tres, yo ahí realmente dije, yo no puedo poner uno solo, yo quería como siempre dije, no puedo porque en realidad yo vi en los tres que había Problema. Sí, sí, sí. Eso pasa. Eso pasa. Se puede tener de los tres. Bien, ¿hay alguna otra patología que quieran hablar? ¿Otra cosa que quieran? ¿Otra cosa que se acuerden? Susana, Lila, nada. De pronto lo que a mí no ¿Cómo me entraría cuando es un paciente? A mí no me tocó, pero a Mayra ya le llegó una paciente que le hizo la educación del dolor. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Quién fue? Recuérdame el paciente para ver. No me acuerdo muy bien, pero ella me estaba contando que diría que, porque en esta ocasión le tocó aplicar eso con su paciente. La señora le tiene miedo a realizar terapias porque ella dice que le va a doler. Entonces ella me dijo que le había hecho una sesión de reeducación del dolor. ¿Quién fue? ¿Pero quién fue? Mayra. Mayra. Mayra Marrugo. Ok, Mayra Marrugo. ¿Y la paciente de ella? ¿La paciente de ella cómo se llamaba? No me acuerdo. Era una señora. concientizada, Sí. Mira, brevemente, porque es un tema que, nada, tranquilamente podríamos estar 3 días hablando. O sea, la educación de pacientes con dolor complejo, llamarlo de una forma simple. El paciente que tiene un problema de dolor complejo es un paciente que necesita ser evaluado en esas áreas. ¿Cómo se evalúa? Como decían por acá, con cuestionario, ¿cierto? ¿Cómo se trata? Básicamente con educación. ¿Qué se educa en una persona que tiene problemas de dolor crónico complejo? Se educa la cognición, sus creencias, se educa la emocionalidad relacionada con las cosas que tienen miedo. Si yo tengo miedo a las arañas, ¿cuál creen que sea el tratamiento? Arañas, muchas arañas. Si yo tengo miedo a flexionarme, ¿qué vamos a hacer? Muchas flexiones. Ahora, ¿el primer día yo le voy a poner la araña en la cabeza a la persona, en la cara? No. Es lo que se llama exposición progresiva o gradual. O sea, tú expones gradualmente a la persona a aquello que tiene miedo. Si yo tengo miedo a hacer flexión, pues haré flexión en supino, la persona creerá que no está haciendo flexión y se está haciendo flexión. Y voy haciendo poco a poco las actividades. De repente ya lo que más miedo le da es cargar una bolsa haciendo flexión lumbar. Eso lo puedo hacer los últimos días, las últimas sesiones. Y unido al tema del miedo tiene que haber un tema de mirar las creencias, las cogniciones, porque la emoción no se mantiene sola, la emoción se mantiene con una creencia. Si yo creo que mi columna es frágil, ¿qué emoción me da eso? Miedo a moverme, ¿sí? Entonces es a la par, se trabajan las cogniciones, las creencias y se trabaja la parte emocional a través de exposición progresiva. Bien, entonces en el tema de músculo pudiéramos hablar de que no solamente hay temas de síndrome de dolor miofacial, sino también que pueden haber temas de desgarro, contusiones, ¿cierto? Esos son los típicos problemas de los músculos. Acortamientos, desbalances musculares. Pudiéramos mencionar todo eso. Gracias. Entonces, en el problema músculo, síndrome de dolor miofacial, desgarro, contusiones, acortamiento, desbalance. En tenosopatías, disfunciones articulares, inestabilidad. ¿Qué más? ¿Qué se ponen como las que más atendido, no? O sea,
O sea, todo apuntaba a una disfunción sacroiliaca por los test que realizamos. Porque todo salía positivo, pero en realidad nunca pudimos concretar un diagnóstico para ella. A veces pasa, mira, uno tiene que ser humilde, uno no se las sabe todas, y en una sesión no sacas a veces un diagnóstico, a veces necesitas 3, a veces necesitas 5 sesiones, a veces necesitas 10 sesiones para llegar a un diagnóstico. Tus tratamientos son las formas, digamos, aproximadas de acercarte al diagnóstico. Mientras el paciente va avanzando, tú te acercas más a tener un diagnóstico definitivo. Mientras tú no resuelves el problema y el problema mejora, quitas el dolor 3 puntos y regresa y vuelve a estar al mismo nivel de dolor y digamos que no avanzas mucho, pues es probable que no tengas un diagnóstico completo, porque de repente sí que sabes cuál es el tejido que está involucrado, pero no has podido identificar cuáles son los elementos que contribuyen a sostener el problema. Entonces, digamos que yo siento que con ellas, primero fueron pocas sesiones, no sé cuántas veces la vieron finalmente ustedes. La máxima no tuvo 3 sesiones. 3. Y eran varias. Como 5 o 6, ¿no? Cada uno tenía una bicicleta. Y todas tenían lo mismo. Es que era parecido. Dolor lumbar y lumbopélvico. Ajá, Creo que había, o sea, saliéndose de eso, hay algo que yo analizaba, la forma en que ellos ejecutan al momento de entrenar. Eso lo llaman ellos sentadilla 3/4. Le meten mucho peso y hacen como especie de rebote, pero es un rebote intencional. Como pliométrico. Eso se llama arranque. Balístico. Eso se Entonces llama arranque. lo hacen como de esta Esto es manera. deportivo. Bajan y hacen esto. Eso se llama arranque. Entonces, yo diría que eso es No es contraproducente. No. Fíjate, no. Mira, cuando tú entras a trabajar como fisioterapeuta en el área deportiva, te tienes que quitar el chip de miedo al movimiento, de esto lesiona, o sea, tienes que quitarte eso de la cabeza, porque si no, no vas a poder trabajar con deportistas. Los deportistas trabajan con alto nivel de estrés en los tejidos y se acostumbran a eso. Entonces, el tema a veces puede ser, no digo yo que fue el caso de ellas, pero el tema a veces tiene que ver con la dosificación de las cargas de entrenamiento, los momentos de pausa, los momentos de entrenamiento. Sí. Entonces, todo eso puede estar afectando en un deportista. Evidentemente que esto parecía como medio epidémico porque eran muchas niñas del mismo deporte, vinieron todas juntas. Entonces, pues, de repente había algo con la técnica, de repente había algo ahí con la técnica que había que pulir. Pero a ver cómo yo, fisioterapeuta, le digo al entrenador que hay algún problema en el entrenamiento. Eso es tabú, pues. O sea, la única forma que te metas ahí es cuando hay mucha confianza y muchos años de trabajo de colaboración. Pero en un primer intento de colaboración entrenador-fisioterapeuta, tú tienes que tratar de apoyarlo y confiar a ciegas en lo que están haciendo. Yo pedí otra cosa, yo estaba pensando que, por ejemplo, las actividades que nosotros hicimos de intervención y eso, yo digo que en ellos también es importante, nosotros como terapeutas hacer algo como intervención así, como primaria, como para evitar que ellos lleguen a ese punto. Bueno, de la educación. Desde la exactamente, como educación, como el coger un día, un grupo, o sea, mirar como las cosas que uno ve en el entrenamiento o que no hacen de pronto, que uno crea que es durante, por ejemplo, que estiren o algo así, muchos estiran, Sí. ya como educación. En natación. Educación en eso para ellos o algo así como una estrategia, porque Sí. así es mejor como evitar que evitar. Sin duda. Lo que ocurrió fue que yo decidí cambiar la dinámica en las rotaciones. O sea, por eso es que ahorita es la primera vez que tengo 2 rotaciones con un temario distinto, ¿sí?
En la primera rotación vieron algunas cosas que no vieron en la segunda. Por ejemplo, ellos vieron pesquisa, hicieron pesquisa. Y no solamente hicieron las pesquisas, expusieron pesquisa y las aplicaron y las registraron. Y digamos, fue un trabajo largo. ¿Por qué yo decido en ustedes quitar ese tema? Porque quiero ver qué pasa si ustedes se quedan haciendo solamente casos clínicos y tratar de subir el nivel de exigencia en el caso clínico. Entonces esa fue mi intención. Dije, bueno, ¿sabes qué? Voy a sacrificar en las pesquisas y voy a tratar de involucrar más horas en el desarrollo del caso clínico, y pues bueno, yo creo que valió la pena. O sea, yo creo que bueno, cada grupo es que es una mezcla, o sea, uno como docente trata de exigirle más al grupo siguiente, eso es indudable. Pero evidentemente que yo a ustedes no les puedo exigir nada de pesquisa porque no vimos nada de pesquisa. Lo único que medio hablamos es el test de la estrella. El test de estrella fue lo único que hablamos, el test de la estrella, que lo hablamos hoy incluso. Hoy, ¿sí? Pero ellos expusieron el test de la estrella, los aplicaron, hicieron test de FMS, test de ¿qué más? De esquinesia escapular. Era una batería de pruebas de la SEGE, flexibilidad. Entonces digamos que ahí es donde va a haber una diferencia entre los dos exámenes. En esa parte, en la pesquisa. Esa va a ser la parte distinta. Pero en general los dos grupos usaron signos claves, usaron la misma historia, hicieron el mismo caso clínico, o sea, hicieron la misma dinámica de caso clínico. ¿Sí? Y en la pesquisa, ¿cómo se como qué tipo de preguntas es esa? O sea, ¿cómo se llama? Sí, No tengo ni idea de la pregunta que va a hacer, porque, o sea, los más o menos. artículos. ¿En qué consiste tal prueba? ¿Cómo se realiza tal prueba? Te muestro una imagen, ¿qué prueba es esa? Que mide, así como lo explico. Ok, esta prueba ¿cómo se llama? ¿Qué mide? ¿Qué pronostica? ¿Qué es lo que pronostica esta prueba? ¿Entonces se va a basar en los dos libros o en un solo libro? ¿Te refieres a las imágenes de los libros? No, los test. El Cleland, solo el Cleland. Cleland. Pero nosotros usamos Netter. Cleland Netter. Cleland Netter, sí. Que son dos autores. Son dos autores, Cleland y Netter. El otro es Tarki. Disculpen mi lapsus. Bueno. No, o sea, profe, no que técnica, sino como que sí, hay región, qué regalo. las regiones, o sea, va a poner la región, parece hacemos como una lista de, para no, porque obvio no hemos dado todo lo de todo el libro, o sea, parece, así mismo como estamos haciendo el tema, hacemos como de las regiones más comunes entre las dos rotaciones para sacar, para estudiar específicamente esos test. Un caso de mano. No, a mí me dio una niña de carpo, pero o sea, no la tratamos. Porque Fue mucho tobillo, rodilla y cadera. Entonces hagamos la lista. Y columna. de frente del carpo. ¿Cuáles serían? Tobillo, rodilla, cadera. ¿Cadera? No. Sí. Sí. Con nosotros no llegó nadie de cadera. Ahí ustedes en que aplicaban el de, ¿cómo es? ¿Cadera? El de aquí, Pues, de la columna. Pero cadera es muy sencillo, les va a tocar. Estudien cadera. Entonces sería tobillo, rodilla, cadera. Y columna. Tobillo, rodilla, cadera y columna. Hombro. Lumbar. Hombro. Y la columna lumbar. Y codo. ¿Vieron codo? No, profe, Edwin codo. Nada más Edwin tuvo un solo paciente de codo. Y Fue el nosotros mío. tuvimos uno solo que fue el mío y nos volvió. Tampoco lo trató todo. Y de la Columna, columna lumbar. Columna lumbar. Y tobillo. O sea, sería columna lumbar. Y pelvis. Sacroiliaca, pues. Entonces, columna lumbar. Hombro, rodilla, cadera, columna, tobillo y pelvis.
Sí. Pero para pelvis es lo mismo de sacroiliaco. Sí, lo mismo, lo mismo. Sí. Codo no. No, no. No, codo no, si no me ven los pacientes. Son Los 6, pacientes. 2 por 5. Tobillo, rodilla, cadera, codo. Bueno, vamos a hablar un poquitico, yo creo que ya en 20 minutos terminamos, algo así. Típicas preguntas o típicos temas que pudiéramos hablar de razonamiento clínico. ¿De qué pudiéramos hablar de razonamiento clínico? Los temas de razonamiento, o sea, de los componentes de razonamiento. ¿Qué cosas te gustaría que yo te preguntara sobre razonamiento clínico? O las que no. Si quieres comenzar por ahí. ¿Cómo? ¿Qué dices? O sea, las que no quiere que te pregunten. Exacto. Déjeme hacer una pausa en la grabación. Bueno, profe, lo que pasa es que yo quiero saber, porque entre las que quizás quedó pendiente, yo tengo unas en mi casa y hay otras personas que tienen las demás. Entonces, usted me había dicho que eso había que entregarse. Entonces, nosotros nos hemos puesto de acuerdo para comprar una cena y entregarnos todo bien ubicadito y todo. Entonces, a ver hasta cuándo hay plazo para entregar esos documentos que hacen falta entregar. Lo antes posible. Lo antes posible. Sí, señor, porque yo necesito evaluar. A mí ya me van a empezar, la semana que viene me van a empezar a pedir nota. El lunes, profe. El lunes. Cosas que tienen que terminar. Les recuerdo, a veces hay cosas que uno como que se olvida, que tiene que entregar, se las quiero recordar. Entonces, todas las prácticas tienen que entregar historias ordenadas, tus historias. Y entonces, ¿cómo hacemos en ese caso? Porque, por ejemplo, las mías están allá en el... Todas están allá. Yo te doy la llave. A ti, a Bueno, ustedes tres, usted. ¿Ustedes la escanearon? no. No la llevamos y hicimos los datos. Hay que ir a buscar las historias ahí de cuando vamos. O sea, ¿Quién fue que me dijo que se las tenía que escanear y me Escanear las historias clínicas. No, A la que ella tiene la de... tú me la tienes que entregar en una carpeta. Se supone que ya me la entregaste. ¿Qué además me tienen que entregar? Me tienen que entregar una evaluación de los usuarios, las encuestas. Quien no la haya hecho, pues le va a tocar ir. Dentro de las historias deben estar todos los consentimientos, deben estar ahí. Si usted tiene un paciente que lo grabamos, porque usted presentó su caso clínico y salió una foto, salió un nombre, tiene que haber un consentimiento de uso de imagen, ¿sí? Eso tiene que estar dentro del caso clínico, tienes que tener el consentimiento y la autorización a usar imágenes. En tu plataforma hay algo que dice que guarde recuerdos. Guarda fotos, eso es para que guarde fotos. Yo quería montar fotos, pero es que no sé por qué me dice que el tamaño, o sea, que tengo... Tiene que tener un límite en el tamaño. De repente estás poniendo imágenes muy grandes. Yo tenía un poco de tobillo y yo voy a subir todas las fotos y te van a enviar a subir. ¿Cuántas dejas subir? Como 7 fotos más, o menos. Ah, pero escríbeme para yo cambiar eso, porfa. Porque yo no las subo todas porque solamente dice 7 o 5 más o menos. Pero tú puedes agregar varias entradas. O sea, tú agregas una entrada, agregas 7. Agregas otra entrada, agregas 7. Agregas otra entrada. O sea, debe ser que por entrada te limita a 7 imágenes. Cuando ustedes tengan un problema en la plataforma de que la plataforma te dice no puedes agregar tantas cosas, o escríbeme, mándame una captura de pantalla y yo trato de arreglar el problema. Ok, entonces, dentro de la historia me tienes que, el caso clínico, ponme el nombre caso clínico para que yo saber cuál fue tu caso clínico. ¿Qué más? Ayúdeme a recordar todo lo que hay que entregar. El Excel, el Access, No, ya eso nosotros le mandamos, pero... el informe final. El del Access ya lo
Pero el informe final de estadístico. El informe lo que hay que no hay Es que es algo que le sirve mucho a uno para saber hacia dónde enfocar el tratamiento. Es el mecanismo de patobiológico. Porque cuando uno sabe cómo es la entrada, la salida del tratamiento o dónde está el problema en esas tres áreas, ya uno sabe hacia dónde enfocar un poco más el tratamiento para que sea como más efectivo en la persona. Yo creo que eso es algo que... Claro que sí, eso va. Eso va seguro. O sea, problemas de mecanismo de entrada, de salida o de procesamiento. Problemas de entrada, lo hablamos hace rato. Nocicepción, inflamación, problema mecánico. Problemas de salida es problema de sistema autónomo, problema de control motor, problemas de procesamiento, la persona no procesa bien la información, sensibilización central, etcétera, etcétera. Cómo se evalúa cada cosa, etcétera, etcétera. ¿Qué más sobre el razonamiento clínico? Yo creo que lo que quiero preguntar, creo que no tan relativo, porque eso ya vendría siendo como llegar a la ciencia. O sea, el guión de la enfermedad. Y aprovechando que Sí, porque ¿qué debe tener un guión del paciente? O sea, la diferencia que entre el guión del paciente y el guión de la enfermedad, porque es que no es lo mismo. ¿Guión de qué? El guión del Porque paciente, de eso o que sea, se saca el guión por del ejemplo, paciente, con el guión del paciente te es más fácil como ubicarlo en el guión de la enfermedad, o sea, como hacia cuál está más ¿dónde vas a ir desarrollado, como cuál está que más es lo uno, que es lo más probable, que es lo más probable. ¿Y qué es lo que traería el guión de la enfermedad? la epidemiología, las técnicas que se utilizan para diagnosticar, el El tratamiento, el tiempo de evolución, Papá, ahí a se qué va, personas. se va a clasificar, primero sale de 1 a 3, de lo más probable a lo menos probable, y sale IE, que son como las patologías. Ese es el guión del paciente. Ese es el guión del paciente. Es el guión del paciente. El guión de la enfermedad es donde Es la dice- tabla comparativa, que ustedes no hicieron mucho, que usted el grupo 1 no hizo mucho eso, en cambio el grupo 2 hizo bastante eso. Bueno, en teoría. La que yo te mostré, la tabla que todas las patologías que La tabla comparativa. que tú llenas las patologías de tu hipótesis y según todo lo que sale ahí, tú como que ya te clasificas con los signos que ves y con el guión del paciente en cuál se ubica, o sea, cuál es la que más se ubica. la que más me acuerdo que tiene. Sí, porque si otra vez sacas la epidemiología, la técnica, el tratamiento, el test, Eso. Sí. los síntomas. La diferencia del guión. Y eso ayuda bastante porque igual una diferencia es como que esta verdad Esa es una pregunta. Bueno, seguimos. Yo creo, mi sugerencia es que revisen la guía de razonamiento clínico, porque esa guía tiene muchas ideas de cómo puede salir una pregunta. Por ejemplo, en lo que son los mecanismos patobiológicos, si yo tengo un problema de tejido, el proceso inflamatorio, los tiempos de reparación tisular. Si es un mecanismo de dolor, lo que ya hemos hablado, entrada, procesamiento, salida. El tema de las banderas amarillas y rojas. ¿Okay? ¿Qué es una bandera amarilla? ¿Qué es una bandera roja? Olvidemos de las azules, no, eso no lo vamos a hacer aquí. El guión del paciente. ¿Qué contiene un guión de paciente? La epidemiología, el tiempo, el síndrome. ¿Qué es el síndrome? No, no es el diagnóstico. Pero es resumido. Yo no sé si alguna vez ustedes han leído libros de esas cosas que son mitología griega. ¿Alguien ha leído? ¿Ustedes han oído hablar que si Aquiles, el de los pies ligeros, o Atlas, el que sostiene el mundo? O sea, hay como una frase que te dice qué es lo que hace cada dios. ¿Sí? Eso no es el síndrome. O sea, Andrés, ¿qué sé yo?
la frase que describe Andrés, una frase corta. Pepita o Grey, ¿qué se llama? O sea, cada uno es un paciente. Cuando ustedes piensan en ese paciente y lo pudieran resumir en una frase, ¿qué diría esa frase? ¿Qué es lo que diría esa frase? ¿Sí? O sea, eso es básicamente, o sea, entonces, es una frase. Puede ser dolor del tipo mecánico que el dolor del tipo mecánico que está la tensión de rodilla. Sí. Ahora, fíjate, es importante en el síndrome resumir los síntomas, los signos del paciente, sobre todo los síntomas. Porque en esa fase del guión del paciente, tú lo que estás resumiendo son los síntomas. Solo los síntomas. Ni siquiera los signos, los síntomas. Entonces, usualmente tú lo que dices ahí es dolor inguinal, dolor patelar, intenso, crónico, asociado a la actividad, asociado al reposo. O sea, tú lo que estás resumiendo brevemente es cómo es el dolor, cómo es el problema, cuándo ocurre, cuál es el tiempo de evolución, quizás qué cosas lo activan, qué cosas lo alivian, en una frase corta. Eso es el síndrome. Lo que es la intrahistoria es los antecedentes familiares, personales del paciente. ¿Okay? En el lado derecho tenemos las categorías diagnósticas más probables. Usualmente la sugerencia es que pongas de primero la más probable, de último la menos probable, que usualmente son las patologías serias, que son cosas que usualmente no nos llegan a nuestra consulta, pero tú dirías, bueno, igual pudiera ser una fractura por estrés, igual pudiera ser una neoplasia, quién sabe. Y esas son las patologías serias que son muy poco probables, pero igual las tienes que poner y las testeas de qué forma, cómo testeas tú una bandera roja. Bueno, ya te di la respuesta. ¿Cómo testeas tú una patología seria? Con la bandera roja. ¿Las banderas rojas qué son? Básicamente son preguntas. ¿Usted le duele en la noche? ¿El dolor le despierta? ¿Usted ha perdido peso de forma inexplicada? Esas son las banderas rojas. Signos alarmantes. Por ejemplo, para el túnel del carpo, que la persona se levante y tiene que hacer esto porque tiene la mano dormida. Eso, cosas así, que son signos alarmantes. Sí, pero no. A ver. Sí. Sería muy grave. Pero déjame preguntarte otra vez. ¿Sería muy grave que la persona tuviera un síndrome del túnel del carpo? No es muy grave, o sea, es como un ejemplo. Sí. Eso no es grave, tan grave no. Ella estaba respondiendo eso porque yo lo que es como que, porque para que no entendió, una bandera roja no sería como que algo serio, algo que requiere Algo serio de referencia. por eso, pero no entendí como la forma en que usted hizo la explicación. Ella le dice como potencia un síndrome. Algo extremo, algo bien extremo, un cáncer de pulmón. Provoca dolor, hay unos que provocan dolor en hombro, pero este paciente sí te duele por un dolor en hombro y tú sospechas de que, o sea, puede ser un cáncer o algo porque se refiere que ha bajado de peso, se refiere que se ahoga, que tiene disnea, cosas así. Y tú, ya eso tú dices, no, necesita una consulta médica, otro especialista, otros estudios. Un estudio más de resonancia, Sin duda. Mira, por ejemplo, te voy a leer, acabo de abrir una presentación, eso va a quedar en el video. Por ejemplo, típicas preguntas para banderas rojas generales. Un trauma importantísimo, una pérdida de peso no planificada, historia de cáncer. aumento de peso. Sí, también. Fiebre, uso de drogas intravenosas, uso de esteroides, edad del paciente mayor a 50 años o incluso menor a 15 también, porque son presentaciones atípicas. Dolor intenso durante la noche, dolor que empeora al acostarse. Esas son banderas rojas generales, pero por ejemplo, para una insuficiencia arteriovertebral hay preguntas específicas. Por ejemplo, tienes una caída brusca al suelo sin ningún tipo de aviso, que el aviso se llama prodromo. O sea, nada en tu cuerpo te dice que te vas a caer y te caes de repente. Eso es caída brusca al suelo sin prodromo. Mareos, disfagia, diplopia, que es la dificultad para hacer convergencia,
signo de algún par craneal, tienes un par craneal que está funcionando mal. Eso pueden ser señales de que tienes un problema con tu arteria vertebral. O, por ejemplo, para neoplasia, edad mayor a 50 años, historia de cáncer previa, pérdida de presión inexplicable, dolor constante que no alivia con el reposo, dolor nocturno. Esas son las típicas síntomas de un paciente con neoplasia. Entonces, en cada condición uno pregunta cosas específicas. Evidentemente que en la práctica no vamos a ver todos estos detalles, pero sí que ustedes vieron ciertos elementos para, por ejemplo, una fractura. Las dos prácticas dieron regla de Ottawa, por ejemplo, para tobillo. La regla de Ottawa, tobillo. ¿Sí? ¿No? Pues la estudio para mañana. Regla de Ottawa de tobillo. De aquí. ¿Sí? Ya sabes. ¿Viste tú? Ya Tú sabes. sí viste regla de Ottawa. Que ella la aplicó, profesor. Sí, tú la aplicaste. Yo Entonces, también. bueno, a veces uno quisiera que todo el mundo viera lo mismo, pero no es exactamente lo mismo. Entonces, regla de Ottawa de tobillo es importante que la miren porque es una forma de saber si la persona tiene una fractura y si lo va a referir con una placa o no. Está en tobillo. La última máquina. Ese está en el Cleveland Netter, es muy fácil de... 5 preguntas. Dolor en los maléolos, a la palpación de los maléolos, dolor a la palpación de la base quinta o meta, dolor a la palpación del astrágalo y si puede dar 5 pasos o no puede dar 5 pasos. 5 cosas. Entra aquí y se cruza acá, donde se cruza el candor. Bien. Entonces, guión de la enfermedad, revisen lo que lleva el guión de la enfermedad, abran ese formulario, ábranlo, se lo digo sobre todo a la rotación 1 porque yo sé que la rotación 2 lo abrieron, lo llenaron y lo colgaron, o sea, fue una tarea para ellos, pero ustedes en algunos lo usaron y en algunos no lo usaron, entonces les va a tocar, al que no lo ha usado le va a tocar abrirlo y ver qué es lo que tiene eso ahí. Espérate, ¿ese entrenamiento clínico usted lo hizo, o sea, usted lo diseñó? No, para nada. Fíjate que al principio dice que el material fue diseñado utilizando herramientas del apéndice del libro de Rivet y Jones del 2004, que es un libro de razonamiento clínico en terapia manual. Hay un apéndice en ese libro que está en inglés. Yo lo que hice fue traducirlo, adaptarlo y le agregué, lo que yo hice fue mezclar eso con un curso en línea de lo que llaman un MOOC, un Massive Open Online Course, en la plataforma Coursera que se llama Solving Clinical Problems. Ese fue un curso que yo tomé y a mí me gustó muchísimo y había dentro de ese curso todo lo que tiene que ver con guión del paciente y guión de enfermedad vienen de ese curso. Yo lo que hice fue incorporar la herramienta guión del paciente y guión de la enfermedad a las otras preguntas, porque las otras preguntas son casi todas del libro de razonamiento clínico en terapia manual, de Rivet and Jones. Pero eso está al principio de la guía dice de dónde salió eso. Y al final de la guía tienes la referencia. Bien, entonces había otra cosita que quería que habláramos antes de irnos. El signo clave. Hablemos un poquito del signo clave. ¿Qué cosas creen ustedes que yo le pudiera preguntar del signo clave? ¿Cómo se mide la distintas formas de vida? ¿Cómo se mide? Pues usted nos dijo... ¿Qué es un signo clave, por ejemplo? Empecemos por ahí. ¿Qué es un signo clave? Puede ser una prueba. Una prueba o la forma, o de pronto un movimiento de la persona que le genere dolor. Pero digamos, ¿qué es lo característico entre una prueba ortopédica y un signo clave? O sea, Se reproduce Para confirmar alguna hipótesis. Exacto. Entonces, ¿cuáles son las típicas críticas que ustedes recibían sobre un signo clave? Y yo te decía, ese signo clave como que no está muy bien. ¿Qué era lo que yo usualmente pude criticar en un signo clave? Que estuviera mal medido, que de pronto no fuera objetivo. Que no fuera objetivo. O sea, por ejemplo, si yo tengo un test de Hawkins, el test de Hawkins no dice cuánta fuerza se usa. O cuánta velocidad, perdón, porque el test de Hawkins es de alta velocidad. El O'Brien, por ejemplo.
posición de aducción cruzada, se hace la resistencia. En ese test nadie te dice cuántos kilos hay que poner. Entonces, si usted me ponía un test de O'Brien como signo clave, lo más frecuente es que yo critique y diga, póngale peso a eso. No, es que yo no tengo peso, pues póngale una plancha, 2 planchas, 3 planchas azules, esas que usan en natación. ¿Sí? Esa era la forma de medir. O sea, ¿ah? Yo sé. Yo lo sé. Por eso lo estoy citando, porque sé que lo usamos en alguna de las rotaciones. O sea, medir el signo clave. Tú puedes decir dolor al reposo, ¿cierto? Ese pudiera ser un signo clave. Pero entonces pues hay que tratar de objetivarlo de alguna manera. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo de reposo? Cuando tengo 1 hora en una silla, es que me duele. Ok. A la hora de estar sentado es que se produce el dolor y el dolor es de tanto. Entonces, usted tiene que poner algo concreto en su signo clave. O sea, ¿con qué se mide? Peso, tiempo. Objetivarlo al máximo. ¿Cuándo se mide? Porque ustedes saben que nosotros lo medíamos era en el inicio, al final, cuando sea que lo tenemos a veces que medir. Varias veces. Sí, como algo igual con todo, que sea siempre de la misma forma. Por ejemplo, no es que un día vas a mostrar acostado y otro día de pie. O sea, es como algo en el mismo lugar donde lo mediste y tomar la foto para que punto de referencia. Marcarlo. Sí. Y yo creo que dijimos qué es, dijimos cómo se mide y creo que dijimos también para qué sirve, ¿no? En muchos de ustedes, si ustedes me preguntaban, profe, ¿y será que yo hago tal cosa? ¿Será que yo puedo hacer tal tratamiento? En muchos de ustedes yo les decía, pregúntele al signo clave. ¿Sí? Muchos de ustedes me decían, profe, si hago esto, ¿será que hago esto? ¿Será que hago lo otro? Y en algunos de ustedes yo les dije, ¿por qué no miras con tu signo clave cuál es la mejor decisión? ¿Sí? Hasta la decisión A y testea a ver qué pasa con tu signo clave. O haz la decisión B y ve qué pasa con tu signo clave. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando un signo clave se vuelve estable y no cambia? ¿Qué debería hacer yo? Cambiar de tratamiento, cambiar mi diagnóstico o cambiar el signo clave. Imagínate que el signo clave se va a 0. Ya no puedo seguir hablando de ese signo clave, tengo que buscar otro. ¿Okay? Bueno, hablemos ya de 2 cosas y ya con esto terminamos. Prometido. Hablemos de el síndrome de dolor miofascial, creo que es algo que ustedes trabajaron mucho. Hablemos un poquito de qué pudiésemos preguntar ahí, en el síndrome de dolor miofascial. ¿Cuáles son las pruebas? No, dígalo, son pruebas, son criterios diagnósticos, son criterios de evaluación. No hay una prueba, no es que la prueba del síndrome de dolor miofascial, pero hay una serie de criterios diagnósticos. Y hoy vimos, ejemplo, tú pusiste en una lámina los criterios para valorar un síndrome de dolor miofascial. Y eso es importante tenerlo claro, o sea, cuáles son los criterios de un síndrome de dolor miofascial. Entonces tienes banda tensa, o sea, tienes una banda que está tensa. Dentro de la banda tensa tienes un nódulo, ¿sí? Cuando tú lo palpas da un espasmo local de la fibra muscular. Tienes dolor y usualmente es dolor referido y reproduce el síntoma del paciente. Eso es lo más frecuente. Luego puedes tener cosas como acortamiento, o sea, rigidez en el movimiento. Porque en mi caso yo tenía un paciente con tendinitis bicipital y yo palpaba lo que era la banda tensa, buscaba donde sentía más la parte de la circulación. Sí, pero dentro de la banda tensa tú tratas de buscar el nódulo y lo que vas a tratar es el nódulo. ¿Sí? Puedes tener signos autonómicos, es decir, la persona te puede decir que le suda, que tiene parestesia, o sea, cosas que tú pudieras pensar que es algo como más serio y es un síndrome de dolor miofascial. ¿Cómo lo tratas? Liberación facial, estiramiento. Vamos a tratar de, es que yo disculpen, pero es que cuando me hablan de liberación miofascial, O sea, presión isquémica. Presión isquémica. Presión isquémica. Y estiramiento.
estiramiento, en ese orden. Esa no fue esa técnica, Muchas otras técnicas. Entonces, tú puedes usar punción seca, tú puedes agarrar infiltración con un medicamento, con procaína, con cualquier tipo de anestésico, o con aire. Hay gente que infiltra con aire. Lo que sea. O sea, tú puedes, el punto gatillo se puede tratar de muchas formas, pero la forma frecuente es invasiva o no invasiva. La no invasiva usualmente es compresión isquémica, no importa que le pongas el dedo, el codo, la fricción transversa, lo que sea. Y la invasiva puede ser con aguja o puede ser con inyectoterapia, jeringuilla, con... Y después de hacer eso, estiramiento. Siempre cerrar con estiramiento. Entonces hablemos ahora de la neurodinámica, disfunciones neurales, disfunciones de la mecanosensibilidad, o sea, todo eso se puede llamar de todas esas formas. ¿Qué quiere que le pregunte sobre la disfunción neural mañana? No sé. Daniel, Yo no traté mucho de eso. ¿qué quiere que te pregunte tú? Eso, nada. Hable Mejor ni sobre pregunte. qué fue. Mejor ni pregunte. Mejor ni pregunte. La rotación de nosotros nada más lo tratamos. Ya, pero ya. Test de la SEGE, test de la SEGE, test del LOM, test del nervio mediano, test del nervio cubital, test del nervio radial. Todos lo conocen, ¿verdad? Esa es la forma de valorar y tratar disfunciones neurales. Ahora, si tú tienes un test del nervio mediano positivo, eso quiere decir que tienes una lesión del nervio mediano, pregunto. No. Si tú tienes un test del nervio mediano positivo, o sea, vamos a hacerlo todos juntos y veamos, así como si nos fuéramos a un abrazo colectivo. Si tú abres los dos brazos, ¿sí? Es simétrica tu sensación, el brazo derecho y el brazo izquierdo. No es simétrica, ¿verdad? Puede ser que uno te jale más que otro. Sí. Entonces, ¿será que tú tienes una lesión del nervio mediano o cubital en esa mano? ¿Será que tú tienes una lesión, tendrás un problema neurológico en ese nervio? No. Yo lo siento igual. No, tú puedes tener una diferencia en la mecanosensibilidad, es decir, cómo el nervio mecánicamente interpreta el movimiento. El nervio tiene unos receptores, se llama nervio nervorum. ¿Cómo se llama el nervio que inerva el nervio? Nervo nervorum, y el nervio nervorum percibe la mecánica del nervio a través básicamente de cambios en su extensibilidad, irrigación, y ahí él te da información. El nervio se va a quejar cuando se siente amenazado, cuando se siente que lo está jalando mucho. Pero eso no quiere decir que tienes una radiculopatía, eso no quiere decir que tienes una polineuropatía, no quiere decir nada de eso. Lo que sí es probable es que si tú tienes una radiculopatía, te va a salir positivo todos esos test neurales. Es difícil que alguien tenga una lesión, una radiculopatía y tenga esos test negativos, a menos que tenga una completa neurorrafia, o sea que hay un corte del nervio y cuando tú lo quieres estirar, pues no sientes dolor, no sientes tensión porque el nervio está simplemente completamente interrumpido y lesionado. Entonces tú no vas a sentir tensión en los test neurales, ¿okay? Pero si alguien, tú puedes tener un nervio anormal, un test de mediano, cubital, radial, ciático, femoral, SLOM, la SEGE, asimétrico, y tú pudieras, la mayoría de los casos que haya normalidad, no tienes ninguna radiculopatía, simplemente tienes un nervio que siente más tensión con ese test, solo eso. Y eso puede ser la causa del dolor del paciente. O sea, el paciente, denme ejemplo, algún paciente que viste tú de repente tenía temas con algún test neural y quizás no tiene una radiculopatía, ¿cierto? Y le hiciste test negativo.
¿Alguno de ustedes hizo un lasegue o un slump? ¿Cierto? En algún momento o hicieron o vieron un lasegue o un slump o vieron un test de nervio mediano, y esos son test para evaluar la mecanosensibilidad del nervio. No es para ver si el nervio está lesionado. Ojo, si yo tengo un problema de indemnidad del nervio, ¿qué voy a examinar? ¿Cuál va a ser el examen que voy a hacer? Claro, pero antes una electromiografía, antes de algo sencillito que puedes hacer en la consulta. Examen neurológico, sensibilidad, miotoma, dermatoma, reflejo osteotendinoso, lo básico, el ABC. Entonces, si tú tienes un test neural positivo, anormal, y además tienes un examen neurológico negativo, entonces tú sí puedes sospechar, mira, si puede ser una radiculopatía, porque tiene un Spurling positivo, o mira, esto está raro porque tiene los nervios alterados, tiene una miotoma alterado. Sí. Parecía tener una neuropatía de una causa que mecánicamente no la veíamos claramente. No, yo no la llegué a ver en esas sesiones, lamentablemente. Esos son esos casos que tú te quedas, y me hubiese gustado tener tiempo para evaluarlo, pero yo la verdad que a veces uno no tiene chance. ¿Ah? Qué bueno. Entonces ya con cuidado, pero en ese momento dolía mucho la planta. Y tenía la alteración de la sensibilidad y se veía como diferencia en el tono muscular. Pero es que evidentemente uno tiene que entender que uno está trabajando con una población distinta. Esta es gente que no solamente es deportiva, es deportista, atleta, sino que además es gente que vive del deporte. La gran mayoría recibe dinero por su desempeño deportivo, lo cual cambia completamente el escenario de las cosas y hace que así tengan problemas, van a seguir trabajando. Van a seguir trabajando porque de ahí sacan la plata, de ahí sacan la carrera. Es una realidad, digamos, más compleja del usuario. Bueno, Sí, por ejemplo, uno por medio de algún test puede diferenciar si de pronto bueno, digamos, si yo hago una prueba neuromenina, puedo saber si, o sea, el nervio está, a qué nivel del nervio como que está por decir así, como la lesión, o si viene desde la raíz nerviosa, o si viene desde el plexo, por ejemplo, para no diferenciar algo así. Sí, a ver, no va a ser un sustituto de una electromiografía, que la electromiografía va a ser el tratamiento de referencia o el estándar para saber en qué punto tienes la lesión. ¿Okay? O sea, tú primero sacas, lo ideal en una persona que tú sospechas que tiene una radiculopatía, primero vas con una radiografía, después vas con una resonancia. Si no consigues si consigues cosas ahí, por ejemplo, en una radiografía, una reducción de espacio, en la resonancia una hernia discal, y tienes clínicamente signos que te hacen pensar que el nervio tiene un problema en su conducción, el siguiente paso es una electromiografía. ¿Qué te da la electromiografía? La confirmación de que el nervio tiene un problema de conducción y además te dice dónde probablemente a qué nivel puede estar la lesión. Eso es lo que básicamente te dice una electromiografía. Y después lo puedes confirmar con una ecografía. Tú después dices, no, mira, por los potenciales acciones que salen en la electromiografía, esto parece ser un problema de la raíz S5 o del nervio cubital, y después tú puedes pedir una ecografía en la zona para ver, no, mira, si hay una neoplasia, hay un cáncer, o no, mira, esto es un tema de una polineuropatía y esto hay que hacer un estudio con, qué sé yo, con un test de sangre, qué sé yo. Esa es la forma ideal, una electromiografía, pero los test neurodinámicos se pueden hacer en distintos orden, y si una persona te sale con más síntomas en un orden distinto, tú crees que el problema puede venir de esa zona. ¿Me explico? El nervio mediano usualmente se testea en un orden específico, o sea, digamos, la literatura habla de que tú comienzas en esta posición y haces primero una abducción de brazo, evitas la elevación escapular con el apoyo del puño acá,
y luego haces una rotación externa, haces una supinación completa, haces una extensión de la mano y luego, sin perder los parámetros, vas a hacer una extensión de codo. Ese es el orden de la mayoría de los libros que hablan del test de mediano, y tú lo que mides es el rango de extensión de codo. Ese sería el signo clave. ¿Okay? ¿Y cómo haces una diferenciación estructural de confirmar de que el problema es neural, neurodinámico y no musculoesquelético? Haciendo el movimiento periférico, moviendo la cabeza o moviendo la mano, moviendo algo a distancia del problema. Si yo tengo aquí y tengo síntomas aquí, muevo la mano. Si yo estoy aquí y tengo síntomas en la mano, muevo la cabeza. Entonces, si algo a distancia cambia los síntomas, lo único que viene de aquí hasta acá, aparte de la piel y el tejido conectivo, es el nervio. Entonces uno piensa y razona que es la mecanosensibilidad que está alterada. Entonces, este es el orden usual: abducción, rotación externa, supinación, extensión de la mano, extensión del codo. Ahora, si yo hago esto en orden distinto, supongamos extensión del codo, supinación, extensión de la muñeca y abducción, yo voy a sentir un patrón de tensión usualmente distinto. Si mi problema es más en hombro o en muñeca o en codo, se va a ver visto con lo que yo primero ponga en tensión. O sea, si yo lo primero que pongo tensión es el hombro, que es este caso, mira, abducción de 90 grados, rotación externa, primero puse tensión aquí. Y aquí no he puesto mucha tensión. Pero yo puedo comenzar poniendo tensión en la mano, en los dedos, después supino. Y ahora la tensión, como que le llevo a que el sistema nervioso perciba esto primero. Y hay más tensión ahí. Y luego la tensión que voy agregando es mucho menor, porque la tensión máxima se va a sentir en la mano. Entonces, si una persona siente más síntomas cuando tú introduces más tensión, de primero, la primera tensión que tú introduces es en el hombro, o la primera tensión que tú introduces en el codo, o la primera tensión que tú introduces en la muñeca, y la persona siente más tensión en la muñeca, el problema viene más en la muñeca. Esa sería como una forma, pero te digo, es una forma de encontrar problemas funcionales, no que tiene una neoplasia a nivel del hombro y lo vi con un test neural. Por supuesto que no. O sea, necesita electromiografía, un eco de partes blandas o biopsia, etcétera, para ver de dónde viene las radiculopatías que no son las típicas, que son las mecánicas de raíz nerviosa, o de compresión periférica por un músculo que tiene mucha tensión, que son las más frecuentes. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas?